Si tu gráfico se ve así, lleno de líneas, que parece árbol de Navidad, estás haciendo exactamente lo que te está haciendo perder dinero. Sabes qué son los soportes y resistencias. Sientes que entiendes la teoría, pero cuando intentas aplicarla en el mercado real, todo se empieza a ver confuso, porque cuando abres un gráfico real, muchos terminan haciendo esto. Empiezan a poner líneas por todos lados. Uno arriba, uno abajo, otro aquí, otro acá, y de repente el gráfico parece un árbol navideño. Y si le has dado clic a este video es porque probablemente te ha pasado eso mismo. Y lo peor, la mayoría cree que para detectar soportes y resistencias necesitas llenar el gráfico de líneas. Pero el problema es que mientras más líneas dibujas, más difícil se vuelve tomar decisiones porque es más difícil de leer el gráfico. Quédate hasta el final porque después de explicarte esto voy a enseñarte una manera mucho más simple, visual y limpia de detectar soportes y resistencias hasta el punto donde literalmente empieces a verlos automáticamente y detectes zonas importantes muchísimo más rápido. Además, para que este video le salga a otros traders que están en la misma posición que tú te encuentras, dale me gusta y compártelo ahora mismo. Primero, entendamos algo rápido. Un soporte es básicamente una zona donde el precio deja de caer y empieza a reaccionar hacia arriba. Y una resistencia es lo contrario, una zona donde el precio deja de subir, rechaza y comienza a caer. Pero aquí es donde muchos traders empiezan a equivocarse porque creen que soporte y resistencia significa dibujar líneas exactas y no, el mercado no funciona como una regla matemática perfecta, son zonas, áreas donde anteriormente hubo reacción, donde hubo intención, donde el precio tomó decisiones importantes. Y quiero que observes esto. Mira cómo el precio baja, rechaza y después sube con fuerza. Eso ya te está dejando información. El mercado literalmente te está diciendo aquí hubo interés. Y cuando el precio vuelve a esa zona, muchas veces vuelve a reaccionar, como aquí también y aquí. Reaccionó en esta zona. Ahora, todavía no te he mostrado el tip importante porque antes necesito que entiendas algo que cambia completamente la forma de analizar. La mayoría entra al mercado desesperadamente buscando entradas rápidas, pero los traders que realmente mejoran aprenden primero a observar. Y aquí fue donde mi análisis empezó a cambiar muchísimo. Dejé de entrar impulsivamente y empecé a preguntarme, ¿dónde reaccionó el precio anteriormente? Porque el mercado tiene memoria. Y ahora sí, quiero mostrarte el tip que probablemente te va a ayudar a detectar soportes y resistencias rápido. Presta muchísima atención a esto, porque no te puedes perder estas zonas para que todos tus trades tengan una base firme y para que eso pase, suscríbete a FX Alex Latino porque vienen muchísimas más clases de trading avanzado. Cuando el precio deja un pico importante, ese pico puede convertirse después en soporte o resistencia. Y esto simplifica muchísimo el análisis, porque ya no estás intentando adivinar, simplemente estás buscando rechazos, picos y reacciones claras. Mira esto, el precio cae, rechaza en este punto, deja un pico y sube. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando el precio regresa a esa zona? Reacciona otra vez. Y ahí es donde entiendes que el mercado dejó una huella. Eso mismo pasa con las resistencias. El precio sube, rechaza, deja un pico, que es este de aquí, y después cae. Y cuando vuelve, muchas veces vuelve a reaccionar ahí. Y honestamente, cuando entiendes esto, el gráfico empieza a tener muchísimo más sentido porque ya no estás viendo velas aleatorias, ahora estás leyendo el comportamiento. Y aquí quiero decirte algo importante. No necesitas llenar el gráfico de líneas para analizar bien. De hecho, muchas veces los traders más confundidos son los que tienen el gráfico más saturado, porque análisis no significa cantidad de líneas, significa claridad. Y quiero que veas este ejemplo. Aquí el precio viene bajando y sube.
Esto puede ser considerado un pico. Entonces, cuando el precio vuelve a caer, reacciona en este pico, sube y cuando vuelve a bajar, reacciona en ese pico. Es decir, que este pico, si lo trazamos como una zona de soporte, caería bien en esta parte. Si trazamos este pico como una zona de soporte, puede ser a partir de aquí o incluso jalarlo hasta acá. Empiezas a verlo, eso es literalmente desarrollar ojo. Al principio cuesta muchísimo, pero después abres un gráfico y automáticamente empiezas a detectar zonas importantes. Vamos a detectar picos en el dólar estadounidense con dólar canadiense, USD CAD en temporalidad de 5 minutos. Venimos de una tendencia alcista y a partir de este punto baja y me deja un gran pico. Ese pico podemos trazar una zona de resistencia. Vamos a trazarla. Casi donde termina el cuerpo de las velas hasta la mecha de este pico, vamos a poner nuestra zona más o menos como por acá y le extiendo. El precio cuando sube y baja me deja este pico. El precio vuelve a subir y reacciona y se va a la baja. Es decir, que este pico está funcionando muy bien como una resistencia. Cuando el precio vuelve a subir, baja, vuelve a subir, baja, vuelve a subir y baja fuertemente. Esto está confirmadísimo de que es una resistencia. Ahora vamos a ponerlo en un caso de soporte. El precio baja y sube en este punto. Me deja un pico. Aquí podemos trazar una zona de soporte, desde donde terminan más o menos los cuerpos de las velas hasta donde dejó la mecha y lo extiendo. El precio me deja este pico y cuando vuelve a bajar reacciona en el pico anterior, es decir, en la zona de soporte. Vuelve a subir y cuando vuelve a bajar me hace un falso rompimiento y vuelve a subir. Quiero que te quedes con esto. Para detectar más rápido un soporte o una resistencia son los picos que forma el precio. Este pico. Entonces, cuando tú encuentres un pico muy saltado, la trazas como una zona de soporte o resistencia. En este caso sería una resistencia. Y cuando el precio llegue a esa zona, hay más probabilidades de que reaccione y se vaya a la baja. Igual en el caso contrario para un soporte, el precio viene bajando, me hace un pico y cuando el precio vuelva a bajar a esta zona, hay más probabilidades de que el precio suba. Para que esta habilidad sea nato para ti sin que te cueste tanto trabajo, no solamente es aprender conceptos por encima, sino en ver el mercado real. Y justamente dentro de la mentoría privada tenemos más de 60 clases enfocadas en esto. Explico por qué el precio reaccionó en ciertas zonas, cómo detectar confirmaciones y cómo empezar a desarrollar esa capacidad de leer el gráfico con claridad. Te dejo más información de la comunidad privada en el enlace de la descripción, porque algo que entendí con el tiempo es que el trading no se aprende solamente viendo teoría, se aprende con repetición, contexto, reacciones reales del mercado, y mientras más ejemplos empiezas a analizar, más rápido desarrollas ojo, hasta el punto donde muchas zonas importantes empiezan a saltarte automáticamente en el gráfico. Así que para resumir esta clase, cuando el precio deja picos o reacciones importantes, esas zonas pueden convertirse después en soportes o resistencias. Tu trabajo como trader es aprender a detectar esas huellas que deja el mercado. No se trata de poner líneas por todos lados, se trata de entender dónde el precio realmente reaccionó. No solamente se trata de ver el mercado a pesar que tú ya hayas aprendido cómo identificar estas zonas con este video. Ahora, la parte práctica tú la tienes que poner porque nadie más puede hacer las cosas por ti. Tú tienes que dar este paso y tomar acción para mejorar tu trading y puedas transformar tu vida si quieres que el trading se convierta en una fuente de ingresos adicional.
Si tú realmente estás comprometido con tu carrera como trader, comenta aquí abajo, yo soy un trader rentable. Así que quiero que después de este video abras un gráfico y practiques solamente esto. Busca picos, busca rechazos, busca reacciones, porque así es como se empieza a desarrollar verdadero ojo en trading. Y si no has visto la clase anterior donde explico a profundidad qué son los soportes y resistencias, te dejo el video por aquí. Tradea y duerme.